gustaría entonces que veamos algún ejemplo de lo que hayan formulado ustedes que requiera que el resto lo comentemos o aportemos o critiquemos. Acá hay que ser amplio y tener la capacidad de autocrítica y de recibir la crítica de los otros, porque ahí de ese modo nosotros crecemos. Muchas veces estamos tan encerrados en nuestro tema que no vemos cuestiones que para nosotros son obvias y que para otros no son claras. Y eso pasa mucho en los proyectos. Los proyectos hay que hacérselos leer a los colegas. Hay poco tiempo. Pero bueno, de acá a un año hay mucho tiempo. O sea, no únicamente leerlo en el equipo, sino hacerlo leer a un colega que no sea de la especialidad y tiene que entender lo que queremos hacer. ¿Sí? Bien, vos habías mencionado... Los resúmenes. Ah, los resúmenes, sí. Habíamos dicho, es muy importante el resumen, aunque el evaluador va a leer todo el proyecto. Pero el resumen tiene que ser claro de hacia dónde va el proyecto. Habíamos dicho, no necesariamente en este orden, pero tiene que decir qué es lo que se va a hacer, cómo se intenta hacerlo, qué resultados esperables vamos a proyectar, qué importancia tiene el proyecto y esos resultados esperados, es decir, qué importancia tiene investigar sobre ese tema y qué potenciales impactos podrían tener los resultados que construyamos. Y eso conforma una visión amplia del proyecto. A veces el orden es el siguiente, el orden más común. Planteamiento del problema que se aborda, es decir, brevemente, 3 renglones, qué es lo que se sabe sobre este problema y qué es lo que no se sabe de este problema. ¿Cuál es el problema que está abierto y que a mí me interesa investigar? ¿Sí? ¿Qué relevancia tiene para la sociedad, para la academia, para el mundo, para lo que fuera? ¿Cómo lo voy a abordar? Los resultados esperados y el impacto esperado de esos resultados, en ese orden. Que es más o menos el mismo orden en que aparece en el proyecto. ¿Sí? Y tiene que estar todo eso, no puede faltar algo de eso. No puede faltar cómo lo voy a abordar. No puede faltar nada. Y en el título debería ser a su vez una síntesis de ese resumen, centrado en lo que se va a hacer. ¿Sí? No en los antecedentes, no en el impacto, sino en lo que se va a hacer. Es más, casi que no se aborda en el título la metodología, es lo que se va a hacer y el contexto. ¿Se entiende esa idea? Bien. Podemos ver algunos de los esbozos de proyectos que ustedes... De los títulos, a ver. Dijimos que el título es lo último, pero sí da pauta de qué es lo que falta, por ejemplo. Uno puede, mirando el título, decir, acá no hay información suficiente sobre tal cosa. A ver, pensaste en un título. Esta mujer se va a llevar el proyecto armado. Pensado, por lo menos. Qué bueno, porque de verdad, todo, no sé, no sé ni qué es. No me quieren concretar más ideas en la cabeza. Pero bueno, sería como una propuesta integral de fortalecimiento, para el fortalecimiento de habilidades y competencias para las mujeres estudiantes de la UTN. Bien, empezar un título de un proyecto como propuesta, en general no. Pero si es algo de desarrollo, como que va a ser una propuesta, a veces lo indicado es, por ejemplo, opciones. Diseño y desarrollo de tal cosa. Cuando son de desarrollo así, o de una metodología, o de una propuesta de formación, o de lo que sea. En general los proyectos de desarrollo pueden ser bien presentados con un título como diseño y desarrollo de tal cosa. Perdón, diseño, desarrollo y evaluación, por ejemplo. O diseño y evaluación. O solo desarrollo. Cuando son de desarrollo.
Esto del diseño da la pauta de investigación previa. ¿Sí? Puede limitarse al desarrollo, y ahí no estaría la palabra evaluación, o incluir la evaluación, lo que decían en general hoy, que se intenta que además del desarrollo sea el testeado de alguna manera. Entonces se incluye la evaluación. Si ponen evaluación en el título, es porque en la ejecución está prevista esa evaluación, que implica, además de la investigación para el diseño, el desarrollo concreto, la implementación y la evaluación de esa implementación. Va mucho más allá del mero desarrollo. Entonces, cuidado con qué tan ambicioso es el proyecto, porque tendrá que estar acotado al tiempo de ejecución. ¿Cuáles son? ¿3 años son? 3 años. Entonces, hay que ver lo que yo puedo hacer en 3 años. ¿Sí? A veces hay una primera parte del proyecto que es diseño y desarrollo, y en la otra parte es evaluación, implementación y evaluación, por ejemplo. Empezar con análisis de A ver. políticas públicas, por ejemplo. Esa palabra sí se podría como para el inicio. Sí, no dice mucho análisis de políticas públicas. Yo no he visto muchos proyectos que empiecen con análisis, porque es muy vago. Sí, por ejemplo, políticas públicas y empleo en Costa Rica, etc. Solamente es la temática. Entonces en algunos casos se pueden mencionar, por ejemplo, políticas públicas y empleo, Costa Rica, punto, y algo específico a lo que apuntan. Por ejemplo, oportunidades de género o lo que sea, que van a haber en esas políticas públicas. ¿Se entiende? Muchas veces se pone así. Si son de relaciones o relacionados, de tipo de correlación, se puede establecer relación entre tal cosa y tal cosa. Es que si uno busca esa relación. Por ejemplo, lodos. ¿Cómo pusiste? Valorización de los lodos, de la laguna, investigación, todo lo demás. Lo tengo Valorización, sí, por ejemplo. porque como el objetivo al final es ver si es viable técnica, financieramente, para el valor. Por ejemplo. Valorización. O evaluación o valorización sería lo mismo. El término de evaluación en los títulos está bien. El tema diseño, desarrollo en los títulos está bien. Porque eso apunta al tipo de proyecto. Con esa palabrita ya saben a dónde apunta el proyecto. ¿Sí? Si es de desarrollo de tal cosa. Puede ser también caracterización de modos de producción en masa de tal cosa. Caracterización también en algunos títulos aparece como pertinente. Pero eso también no es una regla fija. O sea, ustedes vean, por ejemplo, googleen proyectos sobre tal cosa. Y pueden aparecer títulos de proyectos. O en los artículos de investigación que analicen para ver el estado de arte, en los agradecimientos aparece el presente trabajo fue realizado en el marco de tal proyecto, y ahí está el título del proyecto. En esto también se aprende viendo otros, ¿sí? Ahora, cuando se comunican los resultados, que era otra cuestión que vimos, también hay que hacer un resumen, ¿sí? Ese resumen es diferente del resumen del proyecto. Porque en el resumen del proyecto se sintetizan los resultados esperados en forma general, no específica, porque todavía no los tenemos. En cambio, en una comunicación científica, en el resumen tienen que estar claros cuáles son los resultados que se comunican en ese artículo. Ya en el resumen tienen que decir qué es lo que obtuvieron. Entonces, para comunicar, tanto en un congreso como en una revista, lo primero que hay que ver
ni el resumen, ni el título, ni nada más que ver qué resultados tengo. ¿Qué resultados tengo? Bueno, yo hasta acá llegué y tengo estos resultados, parciales, primeros, lo que sea. ¿Esto da para un artículo? ¿Estos resultados son de interés para alguna comunidad en particular? Si la respuesta es no, directamente ni piensen en comunicar eso. Estos resultados tienen que ser de interés para alguien, ¿sí? Tienen que ser consistentes. Algo tengo que haber obtenido. A veces ocurre que en el proceso de ejecución del proyecto, al año uno dice, uy, tenemos que publicar porque el informe parcial viene y no tengo publicación en el proyecto. Bueno, mandemos algo. ¿Y qué vamos a mandar? Lo primero que tengo que ver es qué resultados tengo. No contar lo que estoy haciendo. Eso ya lo hice en el proyecto, lo que voy a hacer. Acá tengo que tener resultados, si no, no puedo comunicar. Puede uno decir, bueno, avances o resultados parciales, pero algo tiene que haber de avance. ¿Sí? Entonces, ese resumen también tiene que decir lo mismo, la relevancia del problema, cómo se abordó el problema, qué se investigó, cómo se abordó, qué resultados obtuvimos, aunque sean pocos, pero algunos, y qué importancia tienen esos resultados. Prácticamente es el mismo esquema, nada más que lo que cambia es esto. Y también, ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es analizar esos resultados y ver la manera en que los comunicamos. Con tablas, con gráficos, con descripción textual. Pero eso es el eje, el meollo de la comunicación. Si yo no tengo resultados, no puedo comunicar. Después vendrá lo otro que saco del proyecto, porque el marco teórico ya lo tengo, porque la fundamentación ya la tengo, o sea que tengo que resumir, porque la justificación y el impacto posible ya lo redacté, ya tengo todo en el proyecto. Lo que no tengo es esto. Entonces el artículo, la comunicación del Congreso, se va a limitar o centrar, no limitar, pero sí centrar en los resultados que tengamos. Y si tengo resultados, es válido comunicarlos. Otra observación sobre la formulación de los proyectos es cuando se enuncia el marco teórico y los antecedentes sobre el tema, en la redacción textual incluir las referencias bibliográficas, es decir, se sabe que determinado nivel de vibración afecta a la salud de tal manera. Citar cuál es la fuente, de dónde sabe ella, la investigadora, que eso es así y no de otro modo, que son esos los valores y no otros. Bueno, citar la fuente, qué sé yo, informe XX del año 2015, entre paréntesis. Y después, al final del texto, listar todas las referencias que fueron citadas. No podemos redactar un proyecto enunciando todo esto que conocemos sin referencias explícitas a cada fuente de información. ¿Sí? ¿De dónde sale? ¿De dónde yo puedo sostener que una afirmación que hago es esa y no otra? ¿Sí? O sea, que hay que separar bien lo que ya se sabe de los supuestos que hace el investigador a partir de eso que ya se sabe. ¿Sí? Otra cosa que se ve en las evaluaciones de los proyectos es esto, justamente, que las referencias sean más o menos actuales. Yo no puedo dar valores estadísticos de alguna cuestión, por ejemplo, como la de la diferencia de género en el trabajo, del 2010, porque ya pasaron 10 años. Es de esperar que la situación sea muy diferente. Eso no significa que no se pueda citar bibliografía clásica que sea la base de cada disciplina en particular.
es distinto. Una cuestión es marco teórico, que puede ser un esquema ya adoptado, que no importa que sea de hace mucho tiempo, si es vigente, y otro es sobre los datos que sean relevantes para enunciar el problema hoy. ¿Se entiende? Entonces, una mirada que hace el evaluador es a las referencias, el listado de referencias. Con ese listado de referencias ya el evaluador se da una idea si sabe o no sabe del tema, el investigador. O por lo menos, no si sabe o no, si ha consultado sobre el tema. Por lo menos si ha consultado sobre el tema. Después si lo leyó, lo estudió y lo conoce, es otra cosa. Pero en el texto que fundamenta el proyecto, eso está evidente. ¿Sí? Esas son las cuestiones más gruesas que ve el evaluador. Y lo más importante después que se evalúa, en general cada ítem es evaluado por separado, es decir, la formulación del proyecto, si es coherente el marco teórico con los objetivos y con la metodología, si el tema del proyecto es de interés científico, interés social, interés económico, y el equipo. El equipo de investigadores es evaluado a partir de su currículum y de la integración. Son dos aspectos. Hay una evaluación individual del director y del codirector y una evaluación global del equipo. Entonces, por supuesto que el director tiene que estar familiarizado con el tema. Ninguna persona que sea especialista en algo va a empezar a incursionar sobre un tema totalmente ajeno, totalmente diferente. Eso no significa que a partir de una cierta línea de trabajo se investigue sobre líneas afines o conexas, porque eso sí es muy interesante y es valorado. Bueno, este equipo ha trabajado siempre en por ejemplo, biocombustibles de rezago de maíz, por decir algo. Y ahora va a trabajar sobre microalgas. Sí, esto no tiene nada que ver con esto, pero es el mismo tema. Producción de biocombustible, está incursionando en otra fuente de energía. ¿Se entiende esto? Pero si yo estoy investigando en biocombustibles y ahora me voy a investigar sobre celdas fotovoltaicas, eso es raro. Entonces, en esos casos, por lo menos el codirector debería ser especialista en ese tema. Cuando no se tiene mucha experiencia o muchos antecedentes en el tema, suele ser muy... suele ayudar mucho incluir un asesor. No sé si está la figura de asesor, pero suele ser importante decir, bueno, alguien con mucha experiencia en ese tema que esté asesorando, que no tenga un rol de dirección o codirección, pero que sí que esté asesorando, que diga, bueno, por acá sí, por acá no, como apoyatura a ese equipo de investigadores. Eso se ve muy bien en general. Y además porque condiciona a la comisión de evaluación sobre rechazar un proyecto que esté asesorado por alguien muy importante. Es decir, en general una persona no va a ofrecer su nombre como asesor a un proyecto que no avala. Entonces, aunque el equipo de investigación no tenga demasiada experiencia en ese tema, si se reconoce que hay una persona con mucha experiencia en el tema que está apoyando para que ese equipo pueda avanzar, eso es una condición que se reconoce como positiva. Es decir, han recurrido a aquellas personas que saben y los están apoyando. No tenemos esa figura, sin embargo, ¿no? Los proyectos pasan por las comisiones de investigación de cada unidad académica. Entonces, una de las funciones de esa comisión es revisar el proyecto, no solo revisarlo, digamos, de que vaya acorde con los lineamientos y con todo, sino que al final van a dar un aval a eso. Entonces, ellos fungen como un papel ahí un poco de asesores, ¿verdad?
Entonces siempre se pide siempre está esa figura y siempre se pide que los proyectos pasen por esos filtros, ¿verdad? Antes de llegar incluso a las vicerrectorías. Claro, acá hay un paso previo, como sería una preevaluación. Sí. Es importante eso también, claro. Y después el equipo, también se evalúa el equipo. Y siempre es bien valorado que en ese equipo haya integrantes estudiantes. Siempre es valorado, y eso no lo mencioné, pero es un ítem que en muchos formularios está explicitado, que es la formación de recursos humanos. ¿En qué medida ese proyecto podría contribuir a formar recursos humanos? Y allí entran los estudiantes de grado, que hacen sus pasantías o sus trabajos finales de carrera, o sus tesinas, y los estudiantes de posgrado, que hacen sus tesis de maestría o de doctorado, o sus pasantías de investigación, o lo que fuera. Entonces, hay que incorporar estudiantes de grado y de posgrado por nombre y apellido. No podemos decir, sí, participan 2 estudiantes. No, nombre y apellido de esos estudiantes. Porque eso compromete, por un lado, al equipo a formar esos recursos humanos, porque alguien se va a tener que hacer cargo de guiarlos en ese proceso, que no necesariamente siempre es el director o el codirector, sino que habrá tutores para cada uno de esos estudiantes, sino que además al propio estudiante le sirve como antecedente. Entonces, aporta al proyecto, aprende tanto en el proceso investigativo como en culminar su carrera de grado o de posgrado, y es un antecedente importante para él, para el estudiante. Ahí es importante que el estudiante tenga una función sustantiva, ¿verdad? Porque no sea que lava salería o una cosa No. así. Es verdad, porque sirve café. Por supuesto. Sí, es verdad. Eso pasa. Es verdad. Si ese estudiante está haciendo su trabajo final de carrera, obviamente que tiene una tarea específica. ¿Recuerdan de todas estas tareas en el cronograma? Habrá algunas que estarán a cargo solo de él. A veces cuando el equipo de investigación es muy amplio y el proyecto es también amplio en sus alcances, se incluyen en ese proyecto varios trabajos de fin de carrera. Entonces, si hay 2 o 3 trabajos de fin de carrera de estudiantes, ese proyecto tiene que ser un paraguas suficientemente amplio como para incluir esos trabajos de carrera en ese proyecto, que a lo mejor son una partecita de ese gran proyecto, pero que esa partecita es responsabilidad de esos estudiantes y de su director o acompañante o tutor. Entonces, sobre todo también los trabajos finales de maestría y de doctorado, es muy importante que hayan sido desarrollados en un proyecto. Porque al ser evaluado después del proyecto, en función de su producción, es decir, terminó el proyecto y ahora es evaluado el director y su equipo en relación a los resultados obtenidos por ese proyecto. Esa evaluación a veces es demasiado cuantitativa. Se analizan cuántos papers, cuántos congresos y cuántas tesis se aprobaron. Pero son aspectos cuantitativos que tienen que estar complementados con otros aspectos cualitativos para ver si la inversión que hizo la institución avalando ese proyecto y financiándolo se justifica, y si los investigadores hicieron un buen uso de todos esos recursos que vimos que están asignados a la ejecución de ese proyecto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener un proyecto? Producción. Tiene que haber publicaciones en revistas con evaluación, con referato, ¿sí? También pesan las presentaciones a congreso, pero más pesan las publicaciones con referato. Y la formación de recursos humanos, eso que habíamos prometido, el proyecto iba a contribuir a través de ¿qué? De tesinas, trabajos finales y tesis de posgrado. Recuerdan que un ítem que ustedes habían, o que pueden presupuestar, eran las becas. También el becario va a tener que hacer un informe de lo que hizo, porque le asignaron dinero para trabajar, que hizo con ese dinero que se requirió para hacer tal o cual tarea.
Bien. Finalmente entonces, cuando terminamos de formular el proyecto, el resumen, el título, escribirlo, revisarlo, siempre vamos a ir cambiando algo porque siempre hay algo que no nos gusta. Ser muy cuidadosos en los términos. Por ejemplo, si nosotros usamos el potencial, sabemos que podría ser otra cosa. O sea, los resultados esperados podrían incidir favorablemente o provocar tal cambio en tal población o lo que sea. Ahí tendríamos que usar el potencial porque no sabemos a ciencia cierta si eso va a ocurrir o no. Ahora, cuando nosotros damos una hipótesis y estamos convencidos de esa hipótesis, tenemos que hacerlo en forma afirmativa. ¿Se entiende? Porque estoy convencida de eso y entonces actúo en consecuencia, formulo un proyecto en consecuencia. Y cuando damos el estado de conocimiento sobre el tema, hay algo que no mencioné, disculpen, estoy desordenada. ¿En qué términos, en qué tiempos verbales y en qué personas se formula el proyecto? Es decir, ¿cómo es la redacción del proyecto? En general, los proyectos científicos se formulan en términos de tercera persona, nunca en primera persona, nunca vamos a hacer o voy a hacer, sino se propone hacer. Es más impersonal. Es lo habitual, digamos. No quiere decir que sea mejor o peor, pero digamos, ese es el tenor, digamos, académico-científico. Se presenta, se propone, se va a realizar. Cuando se presentan los resultados de un paper, también se lo hace del mismo modo, pero en tiempo pasado. Se propuso tal cosa, se hizo tal cosa, en esos términos. ¿Sí? Ahí ya se ejecutó. Tengo que hablar en los mismos términos, pero en pasado. En el primer caso es presente y futuro. Exactamente. No, uno puede decir, bueno, hasta hace 10 años se conocía que ocurría tal cosa. Eso es pasado porque ahora ya es diferente. Sí, sí, pero Pero menos de que sea se va a escribir, se propone, un anteproyecto. se logrará. Se espera lograr, no sabemos si se va a lograr, si se va a lograr. Se espera lograr tal cosa. Se propone encontrar tal otra. Son formas convencionales de presentar el proyecto. No quiere decir que sea la mejor. A veces en ciencias sociales, sobre todo en ámbitos de la educación, se admite la primera persona del plural, pero no es lo habitual. No es lo habitual. Lo habitual es en la tercera persona, en presente y en futuro. Entonces, por ejemplo, si es, pero en inglés sí se está cambiando mucho, sobre todo para quitar las cosas pasivas. ¿Cómo, por ejemplo? Sí, digamos que se realizó una medición, entonces realizamos una medición. Sí, depende de las áreas. Para quitar, y ya es mucho de las revistas. Sí, depende de las áreas. Entonces, Esas son, sí. Pero las cosas pasivas en términos impersonales, por ejemplo, se realizaron tales mediciones. Yo no he visto mucho en primera persona. Yo revisé un artículo que hablaba de porque de hecho en un taller de publicación de artículos científicos con una profesora de Estados Unidos, de hecho ella decía que ahora se estaba usando mucho la primera persona. A mí la verdad me suena un poco complejo, pero ellos decían que era como para que el equipo se responsabilice como de su trabajo y que se... Puede ser, yo no lo he visto todavía. A los muchachos que ganan el concurso del colegio van a Estados Unidos a presentar el trabajo. Entonces nos hacen, en vez de escribir en pasado, ponerlo a futuro y luego, como ella dice, primera persona,
Entonces, ¿cómo nos cuesta ayudarlos para Sí, que bueno, nos- estamos hablando de estudiantes, de experiencias de estudiantes, ¿no? Estamos hablando de los ganadores de ferias científicas, Por que dan eso, un a concurso. un nivel Sí, de secundaria. sí, de quinto año. Ujú. Sí, sí. Yo no sé, no he visto artículos científicos en revistas científicas en primera persona todavía, pero a lo mejor no reparé en eso, voy a mirar. Es verdad, voy a mirar porque todo esto es convencional, entonces a las convenciones también cambian. Tiene tal vez unos 4 años por ahí. Hay alternativas en cuanto a la cita de otros autores. Por ejemplo, algunos citan de esta manera. Gómez y Pérez, entre paréntesis, 2008, encontraron tal cosa. O en su investigación abordaron tal problema en pasado. Y otros lo dicen en presente, aunque sea del 2008. Gómez y Pérez encuentran tal cosa o proponen tal cosa. Eso también depende del gusto de cada uno. Sí, sí. Si hay, yo pienso que a veces si se quiere enfatizar más el valor de un resultado obtenido por otro, ponerlo en presente le da más vigencia. Y si es un dato, nada más, ponerlo en pasado es como, bueno, se encontró esto y esto. Es como, me parece que se le da más énfasis o más relevancia si está en presente que si está en pasado. Pero todas estas son cuestiones de nuestro idioma que es tan rico. Tienen todas esas alternativas. Bien, ¿qué es lo más importante, resumiendo y terminando con este tema? ¿Qué es lo que los evaluadores van a ver en un proyecto? Se lo tienen que leer todo. Bien. Pero ¿qué es lo que van? ¿Cuáles son los puntos débiles o más críticos? Vamos a llamarlos más críticos, en los que sí o sí hay que tener más cuidado. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo? Bueno, en un proyecto todavía no sabemos si se van a cumplir. Que sean factibles, o sea, los objetivos, exacto, es un aspecto muy crítico. Si están mal los objetivos, no puedes rescatar nada. La metodología, También una buena justificación. la Ya estamos quedando más referencia finos. La coherencia. La coherencia, sí. Pueden estar muy bien los objetivos, puede estar muy bien la justificación, pero hay que ver la coherencia de todo eso. Eso es lo que en definitiva van a ver los evaluadores. También hay que Sí. tener cuidado con el plagio del voluntario, ¿verdad? Bueno, Otras cosillas por ahí. mencionarlo. Sí. Mencionarlo explícitamente. ¿A qué te referís? Por ejemplo, a veces uno escribe algo y no lo referencia bien, no es de uno, lo escribe mal, lo redacta mal y pareciera como que cuando se hace un análisis un poquito más a fondo, pareciera que es un plagio. Puede ser un plagio, pero hay que tener cuidado con eso. Claro, por eso hay que citarlo. Hay que citarlo. Claro. Puede ser una interpretación Claro. de un hallazgo de otros investigadores, pero hay que mencionar. O podría ser un recinto también de otra investigación pasada que no. También, no puede. bueno, ahí hay otro tema que yo no enfaticé tampoco. Cuando se habla de estado de conocimiento sobre el tema, es lo que se sabe sobre el tema, de otros autores, etc. Y en algunos formularios se incluye un ítem que dice grado de avance en el tema, que es lo que el equipo de investigación ha hecho sobre el tema. A veces está o a veces está subsumido en estado de conocimiento sobre el tema, porque puede ser hecho o haber sido hecho por otros y por el propio equipo, haber avanzado en el tema. A veces está por separado, y entonces en ese caso, cuando está por separado, uno tiene que explicitar exactamente qué cosas ha contribuido, con qué resultados ha contribuido a avanzar sobre el tema del proyecto. A veces se cae en el error de mencionar, este proyecto es continuidad del proyecto tal, tal y tal. Pero ¿qué se hizo en esos proyectos? Lo que hay que poner allí es, además de eso, para ver que hay una continuidad de trabajo, decir, en tal proyecto, de tal proyecto,
se produjo tales resultados, o de la ejecución de esos proyectos resultó que, etcétera, 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 listar los resultados que Y a se partir de obtuvieron. ahora, sí. Quedó, sin embargo, esta cuestión que no se conoce y entonces se aborda en este proyecto. Tiene que quedar claro, y eso es importante para los que están trabajando en el tema, toda esa trayectoria sintetizada en los resultados que han ido obteniendo. Vimos que los lodos de tal distrito tenían tales componentes. Bueno, ahora quiero ver los de otra laguna o lo que fuera, ¿sí? Hasta dónde llegamos y desde dónde vamos a partir ahora. Eso es muy importante y muy valioso, porque la comisión que evalúa eso ya sabe que ese equipo está trabajando y que seguramente, así como obtuvo los otros resultados, va a seguir avanzando. Y es muy difícil que sea rechazado un proyecto en esos términos. ¿Por qué? Porque es muy difícil que se haya formulado mal ese proyecto de un equipo que ya está trabajando y ha tenido otros proyectos. No es garantía, no es garantía, pero es poco probable que no haya esa seriedad en el tratamiento. Y también, doña Sonia, si me permite, Sí, por por ejemplo, favor. tomando el caso del vidrio, podría tener un componente social y un componente industrial y todo. Muchas veces tenemos varios profesionales del mismo proyecto. Hay que recordar que el proyecto es uno. Entonces, no es que hay una parte totalmente social y o sea, hay una parte totalmente técnica. A veces vemos como un poquito algo parecido a un Frankenstein, como pedazos de investigación todas metidas en una cosa para sonar multidisciplinario. Ah, Y claro. eso es algo que no se ve bien tampoco. Claro. Lo que se requiere, Es un trabajo digamos, junto. lo interdisciplinario o transdisciplinario debe resultar como necesidad para abordar la problemática, no como un rejunte, porque estábamos un físico, un ingeniero y había un sociólogo y había que meterlo. No. Claro, sino porque la problemática que se aborda requiere del aporte de toda esa disciplina. Claro, eso es muy valorado también, la transdisciplinariedad. Y se aprende mucho trabajando con equipos de otras disciplinas, porque cada cultura profesional da un aporte diferente, ve el problema desde un enfoque diferente y eso es enriquecedor. Bueno, yo creo que ya vamos cerrando. No sé si tienen alguna observación que hacer o algún aporte o dudas. Quedamos en que me vas a mandar el listado de mails. Mejor al revés, usted me manda todo y se los... Ah, perfecto. Entonces tengo que anotar tu mail. Yo les mando todos entonces y ellos se van a encargar de mandar el archivo y la bibliografía. Hay un libro que es un libro muy importante, que es Fernández Sampieri, de metodología de la investigación, que es muy claro, y para la formulación de objetivos, Hurtado Mendoza, es también como muy sintético y claro, que puede ayudar para la formulación. Pero yo les mando los links y todo donde bajarlo. Son todos disponibles en internet. Así que bueno, les agradezco la colaboración para discutir estos temas. Por supuesto que se van a ir con más dudas que certezas, es la idea. El tema del diván es así, la metáfora del diván es así. A veces no es el diván, sino la cama. Y cuando nos levantamos, ahí está la idea que nos preocupaba y lo vemos más claramente. Y discutir con los colegas. Esto es un trabajo grupal, no es un trabajo de uno. Y asóciense con otros colegas de otras universidades, porque acá tienen la oportunidad de interactuar, pero también googleando pueden encontrar qué es lo que hace la Universidad de Costa Rica sobre el tema que a mí me ocupa, o la UNED, o todas las otras universidades que participan, la técnica. ¿Sí? Entonces, bueno, buena suerte con sus proyectos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Esperamos y le agradecemos mucho a doña Sonia y al señor
que la comisión lo que buscamos es darles a ustedes herramientas para una mejor formulación, porque eso es nuestro interés, y que haya proyectos exitosos en que logremos en realidad que los proyectos cuando se presentan a cualquier fuente, tanto interna como externa, pues vayan bien formulados, porque una de las cosas que todos tenemos que estar presentes es que los proyectos tienen que tener resultados, tenemos que visualizar lo que estamos haciendo, tenemos que ver a quién está impactando lo que hacemos. Y entonces una preocupación de los vicerrectores de investigación y que nos lo han transmitido a nosotros como comisión es cómo hacemos para poder tener mejores proyectos y que realmente veamos el impacto en la sociedad. Entonces esperamos que con estas ideas que doña Sonia les dio, pues les permitan a ustedes, ¿verdad?, tener una mejor formulación y poner, pues, tener resultados exitosos para cada uno de ustedes. Venimos los certificados, pues vamos a tener que ausentarnos con doña Sonia porque ella tiene que hacer una gestión en la Universidad de Costa Rica, pero los compañeros les van a entregar, hay algunos que como confirmaron de último momento, falta una firma, entonces a eso se los haríamos llegar a través de los compañeros de cada una de sus universidades, pero hay algunos que ya sí están firmados, entonces se los vamos a entregar. En verdad, muchísimas gracias y esperamos que... Gracias a ustedes.